damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar. Estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Vamos ahora al tema. El tema era sobre la resurrección de Cristo. Esta es la continuación. Entonces, ahora que llegaron, apenas nos están sintonizando o viendo por televisión u oyendo por la radio, es necesario que se vayan a lo que dijimos antes, aunque hagamos un pequeño resumen. La resurrección de Cristo es el cordón, digamos, lo umbilical para la fe del cristiano. Muy buen puesto. Si Cristo no hubiera resucitado, todo esto de la fe, la palabra, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Jesucristo, todo eso sería mentira. Nosotros seríamos unos locos, ridículos. Perdiendo nuestro tiempo, predicando bobadas, si Cristo no hubiera resucitado. Claro. De hecho, el mismo Pablo dice en 1 Corintios 15, si Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Entonces, ¿sabe qué? Comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice Pablo. O sea, básicamente, en otras palabras, diciendo, la vida en sí no tendría ni propósito, ni tendría, o sea, no valdría para nada. Es simplemente el vivir, el comer, porque simplemente mañana nos morimos y se acabó todo. No hay un futuro, no hay esperanza, no hay absolutamente nada por el cual vivir. Y qué triste sería eso, ¿no? Aquí está diciendo, por ejemplo, como Pablo está mostrando como en Corintios, Rafael, me quitaste eso y perdí esto. Nos está diciendo en Corintios, Pablo, cómo lo estaban persiguiendo continuamente. Él muestra como el aguijón de la carne, lo muestra en Corintios, está citando toda la persecución, cómo a toda hora lo querían matar, lo querían apedrear, lo metían en la cárcel, decían que eran un mentiroso, o sea, no querían que proclamara el evangelio. El que estaba detrás de él era Satanás. De hecho, el mismo Pablo dice, un mensajero de Satanás me fue enviado. Y por eso lo tenía toda hora como acorralado. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, si yo engaño al hombre y no entienden lo que hizo Cristo, van a perderse. Y ese es el propósito de Satanás, que el hombre se pierda. Entonces Pablo estaba diciendo acá en 1 Corintios, pues, si Jesucristo no resucitó, miren lo que dice 1 Corintios 15, si como batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. También dice, si los muertos no resucitan, como dice en 1 Corintios 15, 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17, y si Cristo no resucitó, su fe es vana y aún ustedes están en pecados, si Cristo no hizo eso. O sea, es una cantidad de cosas que si Cristo no era resucitado, para nada, lo que decíamos ahora, estamos perdiendo nuestro tiempo, somos unos mentirosos, los apóstoles son unos mentirosos, esta Biblia sería una mentira, todas las personas estarían en sus pecados, no habría chance de salvación, la gente podría creer en el Dios que quiera. ¿Por qué? Porque no importa, Cristo no resucitó. Y ahora que digo que la gente podría creer en el Dios que quiera, hace bastante tiempo estaba tratando, digo yo, de hablarle a una pareja acerca de Jesucristo. Pero esta pareja no creía en la resurrección de Cristo. Creían que sí, que Jesucristo fue un buen hombre, porque el Dios que tenían, aunque esa pareja era colombiana, Rafael, el Dios que tenían, ella era colombiana y él mexicano, el Dios que tenían o a quien seguían era un Dios de la India, que se llamaba
Saibaba, creo que se llamaban. De hecho, Saibaba murió hace por ahí 4 años o 3 años, no recuerdo. Lo tenía un templo en la India y mucha gente, de hecho, mucha gente adinerada iba hasta la India a llevarle ofrendas y una cantidad de cosas y a oír sus enseñanzas del amor y la paz. Y a veces nombraba a Jesucristo, pero era un demonio prácticamente. ¿Por qué? Porque muestran a la gente otro camino que no es Cristo. Claro. Decían que Cristo no había resucitado y por lo tanto yo les trataba de decir, pero la palabra dice, y ellos decían, pero es que Saibaba dice, y yo, pero es que Saibaba es un mentiroso. ¡Ay! No, él es amor, él es paz, y yo, no, ¿cuál amor y cuál paz? Esta es la verdad. Y cuando 2 personas están diciendo que esta es la verdad y esta es la verdad, Rafael, si el hombre no entiende que Cristo es la verdad, cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier mentira los va a enredar y a la final se van a perder. ¿De qué les sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo si a la final el alma de ellos se pierde? Adriana, todas las religiones del mundo van a un propósito y el propósito es encontrar a Dios. Todas las religiones, de una forma u otra. El problema está que la cristiandad, aquellas personas como ustedes que nos están oyendo, que si no han recibido a Cristo, lo tienen que recibir a Cristo. La única diferencia es que Cristo es la única persona que no la vas a poder encontrar en su tumba. Fue el único que ha resucitado entre los muertos. Todos los otros dioses o que la gente ha llamado dioses o se proclaman dioses, todos, si vamos a las tumbas, van a estar ahí. Y el Simbaba o como Saibaba como Simba, no pues Saibaba, como se llama, si murió hace unos cuantos años, si vamos a su tumba y lo desenterramos, ahí está. Ajá. Ahora, ¿qué es importante, Adriana? Vayamos a la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Una vez que Jesucristo murió y resucitó y se le apareció a los discípulos, si empezamos del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el 5, el 10, el 13, el 17, que son los principales del libro de Hechos, donde se ve a los discípulos predicando la palabra y ellos respaldando, apoyando lo que estaban predicando delante de los sacerdotes, delante de toda esta gente religiosa, el punto principal en el cual siempre establecieron fue el hecho de que Jesucristo fue crucificado, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Ese es el punto básico de todas las predicaciones que encontramos en el libro de Hechos, siempre están alrededor del punto de que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y ahora que tú dices que ese es el punto básico del libro de Hechos, también tenemos que saber que del libro de Hechos, si ustedes lo estudian bien, van a saber en qué época fue escrita cada epístola, porque el libro de Hechos, ustedes saben dónde estaba Pablo en Corintios, dónde estaba escribiendo Filemón, dónde estaba escribiendo a Tito, dónde estaba escribiendo Tesalonicenses, dónde estaba escribiendo a Gálatas, dónde estaba escribiendo a los Éfesios, a la iglesia de Éfeso. Entonces, todo esto nos está mostrando que todas estas cartas se originan de acuerdo al conocimiento que la gente sabía, que tenía, que reconocía y creía de que Jesucristo había resucitado. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. En este mundo de mentira, que todo el mundo cree una mano de babosadas, Él es la única verdad. Y si no aceptamos esa verdad, vamos a estar como todo el mundo confundidos bajo mentiras y engaños, y eso no nos produce sino muerte. Pero Cristo, como mirábamos en el programa pasado y todos los versículos que Rafael nombró de Hechos, sigamos buscando testigos en la palabra acerca de la resurrección, como en Hechos 10. Vámonos a 38. Oh, el 10:38 es poderoso. Eso ustedes siempre lo utilizan en las enseñanzas. 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. Vamos hasta el 43. Sí, mejor seguimos porque si me meto en este Y de aquí... nosotros, sí, ahí nos quedamos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Aquí están diciendo, comimos y bebimos con él. Tú te das cuenta, Adriana, que en este pasaje la resurrección fue mencionada 2 veces. Date cuenta, en el versículo 39 dice, aquel que ustedes colgaron en el madero, aquel básicamente al que crucificaron, pero el versículo 40 dice, pero Dios lo resucitó al tercer día. Pero no solamente que lo mataron, no solamente que murió en el madero, no solamente que murió en la cruz y fue enterrado, pero Dios lo resucitó. En este pasaje 2 veces menciona la resurrección de Cristo. Y dice el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Él nos mandó. Esta es una pregunta interesante que ustedes pueden hacerse. Aquí dice, no se le apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano y a nosotros. ¿Por qué no a todo el pueblo? Porque hay algo importantísimo que se llama la fe. Usted no necesita fe en algo que en algo que ve. O sea, si yo me voy a sentar, no necesito fe para pensar que la silla me va a sostener, porque ya he comprobado, la silla me sostiene y la estoy viendo. Pero si le dicen, siéntese en el aire, ya dicen, no, pues, ¿cómo así? ¿Para necesitaría fe? Pues, lo mismo pasa con Dios. Dios valora la fe. Él valora que la gente crea su palabra y ha puesto su palabra por encima de su nombre, dice Salmos. Nosotros tenemos que creer la palabra de Dios y por eso le dijo Jesucristo a Tomás, Tomás, creíste porque has visto, pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron o creerán. Nosotros somos más bendecidos, más bienaventurados y Dios valora que sin haber estado nosotros hace 2000 años, sin haber presenciado, sin haber visto o oído, creemos que esta es la palabra de Dios escrita y creemos que es verdad. Y por eso no se le presentó a todo el mundo, porque todo el mundo diría, sí, véalo ahí. No, Dios quiere que valoremos esta palabra como testigo de Él en la tierra. Así es. Y Él va a valorar que nosotros hagamos esto. Y dice el 42, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios y que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¡Qué impresionante! No solo de los vivos va a ser el juez, sino de todos los que han muerto en la historia de la humanidad desde Adán y Eva, cuando resuciten. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Vamos al 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Impresionante. Si no hay resurrección, no habría perdón de pecados. Por eso, como en 1 Corintios 15 habíamos leído ahorita, les leí acerca de Pablo diciendo, no, pues si no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Correcto. Y también dice, y si no resucitó de los muertos, pues todos estamos en nuestros pecados, como burlándose, ¿no? De los que decían que no había resurrección de muertos. Vemos como todo el libro de Hechos, vamos al 13, para que miremos otro testigo en la palabra, 13:28. 13:28. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Vamos hasta el 33. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, mira, Jesucristo vino y cumplió todo, ¿qué? Lo que estaba escrito. Porque Jesucristo mismo valora esta palabra. Claro. Jesucristo, cuando Satanás lo tentó en Lucas, que vemos las tentaciones de Cristo, Jesucristo nos respondió con un libro por allá. A ver, ¿qué es lo que dice el libro de Zoroastro? ¿Qué irá el libro de, no sé, cualquier libro? No, él decía, escrito está.
¿Escrito en dónde? Aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso sabemos que la Biblia es la verdad, porque Jesucristo no dijo, escrito está en los libros de historia. No, nos llevaba a lo que decía la palabra. Y aquí en Hechos 13, Vete al versículo 30 ahora. 13, 28, el 29 que había dicho, y habiendo cumplido todas las cosas que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y el 30, mas Dios le levantó de los muertos y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, a los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Uy, no, a mí esto me encanta, a mí Adriana, me fascina esto. ¿Te das cuenta a lo que estaba hablando desde un inicio, de la razón por la cual era tan importante que los discípulos, cada vez que proclamaban el evangelio, que hablaban de Jesús, que hablaban de lo que habían visto, lo que habían vivido y lo que habían observado, que siempre hacen referencia a la resurrección de Cristo? Porque es la resurrección de Cristo, ese hecho de que Dios lo levantó entre los muertos, es lo que valida el evangelio. Es lo que le da el poder a lo que nosotros creemos. Es lo que le da validez a nuestras creencias. Si la resurrección de Cristo no fuera un hecho real, no hubiese pasado, no hubiese sido predicado por los discípulos diciendo, el mismo Cristo con el cual nosotros caminamos, el cual ustedes crucificaron, el cual ustedes fue enterrado, pero Dios resucitó sin saber que Dios lo resucitó entre los muertos. Todo lo que tú y yo creeríamos, esta palabra no tuviera nada de sentido. Pero lo que le da validez es el hecho de que Jesucristo fue resucitado. Miremos otro testigo, Rafael, en Hechos 17, 29. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de los hombres, que los hombres imaginan muchas bobadas, y lo que dice aquí es la verdad, lo que sea contrario a esa verdad es mentira. El 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esta es una de mis palabras favoritas, Rafael, por ignorante, he dicho. Yo digo mucho eso, y acá vean, entonces si ven cómo utilizo la palabra, que dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Exactamente. Pero mira lo que dice el 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ay, otro día te oiremos acerca de estos. Están mostrando la verdad pura a la gente y la gente se burla. Adriana, ¿por qué pasa eso? Porque el enemigo sabe que si puede crear un velo para que la gente no vea dónde está el poder del evangelio, dónde está basado la cristiandad, lo único que tiene que hacer es mostrarle una mentira y que la gente siga su camino. Si pueden creer en Dios, pueden creer en Jesús, pero si no creen en la resurrección, no hay salvación, no hay bendición. Y por eso mucha gente cuando el evangelio fue predicado y se les habló de la resurrección, el enemigo lo sabe. Y lo único que tiene que hacer es crear un velo delante de los ojos de ellos, delante de la mente, para que no vean la verdad del evangelio, la verdad en la que está basada y es en la resurrección de Cristo. Tú acabas de decir algo tan profundo, Rafael. ¿Cuánta gente cree en Jesucristo? Dicen sí, Jesús, sí, Dios,
pero no creen en la resurrección. Por lo tanto, una persona que no cree que Cristo resucitó no es salva. Por eso Romanos 10, 8, 9 dice: el que cree con el corazón, confesando con la boca que Jesús resucitó. También la salvación es necesaria, que el hombre crea en la resurrección. Claro, es que Adriana, tú puedes creer en Dios y mucha gente cree en Dios. Tú puedes creer en Jesús, que era un profeta, que era un maestro. Tú puedes creer que él era el Hijo de Dios. Pero date cuenta que Romanos 10, el versículo 8, 9 y 10, uno de los requerimientos es que tú tienes que creer que Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Romanos capítulo 1, el versículo 1, 2, 3, 4 y después en el versículo 14, que habla que el Evangelio habla de Jesús, de su Hijo, pero lo que lo valida, las buenas nuevas del Evangelio, es la resurrección. Y ahora vamos al punto más impresionante de esto. Si Jesucristo fue a la cruz como ofrenda por el pecado, ¿cierto? Y Jesucristo muere, pero Dios lo resucita. ¿Por qué? Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. En el Antiguo Testamento se mataban animales. Y los animales morían y cubrían el pecado. Pero ahora estaba muriendo el Hijo de Dios, el Cordero perfecto inmolado en la cruz. Y ahora que Él muere, Rafael, por primera vez en la historia de la humanidad, el sacrificio hecho fue más grande que la ofensa del pecado. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual Dios dijo: la gracia es mayor ahora que el pecado. Por lo tanto, mi Hijo vale mucho más que lo que los hombres han hecho. Por lo tanto, lo levantó de los muertos. Uy, no, mejor dicho. Adriana, y ese concepto que tú acabas de decir, eso es lo que la resurrección es lo que le da el poder al sacrificio. Ahí está basado todo. El sacrificio ahora tiene el poder, tiene la validez. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Antes los animales morían y eso era todo. Pero ahora, basado en la resurrección de ya no Jesucristo, no simplemente murió, pero fue resucitado, eso es lo que le da el poder al Evangelio, lo que valida el Evangelio, lo que valida esta palabra. Si su sangre no hubiera sido suficiente, este es el momento que Cristo no hubiera resucitado. Pero su sacrificio fue mucho mayor. Por lo tanto, hoy el hombre puede recibirlo y puede ser perfeccionado, santificado y justificado, no por las obras del hombre, sino por el precioso valor de la sangre de Cristo. Aleluya. Exactamente, y los vamos a dejar con este versículo, segunda de Hechos, capítulo 2, versículo 24. ¿Segunda de Hechos? Perdón, Hechos, capítulo 2, versículo 24 dice: sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera. Era imposible. ¿Por qué? Porque su sangre valía más que el pecado de la humanidad. Bendito Jesús, que te ofreciste por nosotros. Ahora, en el que Él crea, tiene perdón de pecados, justificado, santificado, liberado, y ahora es un hijo de Dios. Bendiciones. Bendiciones y hasta la próxima. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.